El objetivo general de este webinario, que es proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para atender las observaciones que se dan durante el aforo cuando el concepto de esta observación es una duda razonable de valor en importaciones. Los objetivos específicos que vamos a cubrir es describir los documentos justificativos de la base imponible declarada para el pago de impuestos al comercio exterior, establecer errores frecuentes que suelen impedir que se acepten estos documentos justificativos en las dudas razonables y definir cuáles son las condiciones para que los documentos justificativos sean aceptados por la aduana. La metodología que utilizaremos es la del Centro de Educación Continua. Y la bibliografía en la cual se basa el tema que vamos a ver es, en primer lugar, lo que es la normativa comunitaria, la decisión 571 de la CAN, que es de valor en aduana, así como la resolución comunitaria 1684 de la CAN. También la Ley de Modernización del Estado, el COPSI, Código de la Producción y su reglamento, y a nivel de lo que es el SENAE, que tenemos la resolución SENAE 2017-06-13, que tiene el manual de valoración, y la resolución 2018-0171, que da las directrices para el manejo de la duda razonable. Ahora, ¿por qué revisar las condiciones para que los documentos justificativos sean aceptados en una duda razonable de valor? En una importación, cuando presentamos la declaración aduanera, esta puede seguir algunos canales de aforo, como lo son el canal automático, documental o físico. Cuando estamos en un canal documental o físico, la aduana, a través de sus funcionarios aduaneros, puede hacer la revisión de los diferentes aspectos de las declaraciones aduaneras de importación, como lo son el valor en aduana, la clasificación arancelaria, la naturaleza de la mercancía, pesos, valores, etc. La normativa comunitaria nos dice al respecto que la aduana tiene la facultad de solicitar documentos para comprobar la veracidad o exactitud del valor declarado, que es el artículo 17 de la decisión 571 de la CAN. Además, en esa misma decisión andina, en los artículos 16 y 18, nos habla de la obligación de suministrar información de parte del declarante y que la carga de la prueba recae en principio en el importador o comprador de la mercancía. Ahora, ¿por qué solicitar documentos? En primera instancia, usted tiene una o varias facturas cuando hace su importación, sus facturas de compra-venta internacional. Y su valor en aduana está basado ¿en qué? En el valor de las mercancías más el valor del flete y el valor del seguro. Esto refiere efectivamente a comprobar que el valor en aduana declarado corresponde a lo que usted realmente pagó o va a pagar por esas mercancías. Cuando existen dudas con respecto a ese valor declarado que correspondería al primer método de valoración, que es el valor de transacción, es cuando surge esta duda razonable, sea en este caso determinada por el sistema de la aduana a través de la evaluación de los datos que usted declara, a través de lo que es el perfil de riesgo del importador o del agente de aduana, o incluso por la propia revisión del aforador, en donde pueda surgir estas dudas y se requiera justificar este valor declarado. ¿Cuál es el plazo? Nosotros tenemos que salió hace poco tiempo la resolución SENAE 2018-0171 que mencioné hace un momento como parte de la bibliografía, donde se establece el plazo para justificar la duda razonable y se determinan 5 días hábiles a partir de que se recibe la notificación de la duda razonable, que la va a recibir su agente de aduana, 5 días hábiles para poder presentar esos documentos justificativos, con opción a solicitar una prórroga de 5 días hábiles adicionales, es decir, en total 10 días. A partir de que culmine la entrega de los documentos, el técnico operador de aforo, el que está recibiendo en este caso la documentación, tiene que dar por culminado el aforo dentro del término de 3 días hábiles. La resolución mencionada, la 171, estableció ese plazo de 3 días hábiles para que se culmine el aforo, que cuentan a partir de la culminación de este plazo, sea o no con prórroga o por voluntad expresa. Es decir, usted como importador o a través de su agente de aduana puede indicar que
entregó los documentos y que tiene o expresa la voluntad de que en ese momento culmine el plazo. Y no esperarse, si usted está entregando en el tercer día, no esperar hasta el día 5º para que recién cierren el trámite. El proceso como tal, de acuerdo a las reformas que se hicieron en esta última resolución, quedaría así. Se recibe por parte del agente de aduana la notificación de la duda razonable que ha realizado el aforador y que en este caso refiere al valor en aduana. El importador directamente o a través de su agente de aduana presenta los descargos, es decir, los documentos justificativos a través de la ventanilla de las direcciones distritales respectivas. No importa si usted las presenta electrónicamente en el Escuapaz, usted tiene que presentarlo físicamente a través del formato que estableció la misma resolución, que es la que ven en pantalla. Este formato, dirigido hacia la dirección distrital, ahí se indica la ciudad que le corresponde, o sea, Distrito Puerto Marítimo Guayaquil, Distrito Quito, Distrito Manta, etcétera. Entonces, ustedes ven ahí el modelo de la carta que se estableció por parte de la aduana, se pone el refrendo de la declaración aduanera y el detalle de los documentos. Ustedes ven que al final se indica que se marque con una X si se va a presentar más documentos de descargo o la segunda opción. No voy a presentar más información de descargo. Manifiesto expresamente mi voluntad de dar por terminado la etapa de descargo. Entonces, si usted selecciona esta segunda opción, en ese momento corren 3 días para que el aforador cierre ese trámite. O sea, ya no es que es un tiempo indefinido, no es que va a pasar 1 o 2 semanas, porque el funcionario se tiene que sujetar a ese tiempo. Ahora, una vez que se ingresa en el distrito estos documentos, paralelamente a lo que usted registre en el Ecuapaz a través de su agente de aduana, a través de una declaración correctiva, Secretaría va a hacer el ingreso de estos documentos, va a ingresarlos escaneados. De hecho, si usted quiere agilitar un poco, puede llevarlos además de físicos también en digital, pero Secretaría va a ingresar esto y lo va a subir al sistema precisamente por lo voluminosos que suelen ser estos documentos. Y con esto se daría paso a la culminación del trámite, donde puede dar como resultado que se acepten estos documentos o que si estos documentos no justifican el valor en aduana, entonces se proceda a los siguientes métodos secundarios de valoración aduanera por parte de la aduana. Si es que desea solicitar la prórroga no es automática. Usted tiene que solicitarla a través del sistema Ecuapaz. Esta opción que ven en pantalla está habilitada tanto para el importador como para el agente de aduana. Cualquiera de los dos puede registrar la prórroga. Ahora, ¿cuáles son los tipos de documentos justificativos que se deben presentar? Tenemos 3 tipos de documentos que obligatoriamente debe presentarse estos 3 tipos. Los documentos previos a la negociación, los documentos relativos al pago y los documentos contables. Cuando presentemos, como les enseñaba en el formato, ustedes tienen que hacer un listado de qué documentos están presentando. Entonces, debería presentarse estos 3 tipos de documentos. En los previos a la negociación, es decir, previo a la compra que dio origen a esa importación, nosotros tenemos lo que son las comunicaciones a través de correos electrónicos entre el vendedor y comprador, las cotizaciones, notas de pedidos, listas de precios, términos de negociación, formas de pago que estén descritos en la comunicación, sean a través de escritos o a través de mails. Todo esto que dio origen a la compra final como tal, a la emisión de la factura con la cual se está sustentando esa importación. Ahora, los documentos relativos al pago, nosotros tenemos de acuerdo a las formas de pago que se presenten, que podría ser cartas de crédito, transferencias bancarias, pagos en efectivo, pagos en cheque, créditos directos u otros. Entonces, cualquiera de estas formas de pago debe tener los respectivos soportes. Cuando hablamos de un soporte por parte del banco, es importante que venga con su sello y la firma del ejecutivo de cuenta que le expide esos documentos. Por otra parte, también otra documentación que está relacionada al pago que se ha realizado o que se va a realizar en esa transacción. Nosotros tendríamos, por ejemplo, lo que está
la documentación relacionada al seguro, al flete, que de alguna forma van de la mano con los valores que se han pagado por esas mercancías. Si es que el pago fue realizado en cheque, nosotros tenemos que tener en cuenta que debe venir con copia de lado y lado del cheque para presentar esa justificación. Y en el caso de lo que es crédito directo, nosotros tendríamos lo que son los contratos numerados, acuerdos transaccionales, sellados y firmados. Siempre los documentos tienen que venir de alguna forma sellados, firmados o en su defecto, si estamos hablando de copias, pues copias notariadas. Lo que son comprobantes relativos al pago de transporte, al pago de seguro, al pago también del impuesto de salida de divisas, entre otros. A nivel de lo que son los documentos contables, todo lo que son los registros contables diarios y mayores de cuentas relacionados con la importación. Entonces, vamos a partir desde lo que son los comprobantes del libro diario, la cuenta auxiliar de importaciones en tránsito, inventarios o mercancías, cuentas por pagar de proveedores en el exterior, el estado de cuenta del proveedor, el costeo de inventario. Entonces, todo lo que se ha registrado en su contabilidad a nivel de esa importación, o sea, tanto los pagos al proveedor, las cuentas por pagar al proveedor, como los pagos de otros costos relacionados con esa importación, el seguro, el flete, la gente de aduana y otro tipo de gastos logísticos, todo eso pues debe venir con la firma y sello del contador y también la firma del representante legal de la empresa importadora o del importador en caso de que sea una persona natural. Ahora, ¿qué tipo de errores se suele presentar? En primer lugar, que no se presenten estos tres tipos de documentos, que a lo mejor solamente presentemos los documentos relativos al pago, los documentos contables, y no se presenten los documentos previos a la negociación. Todos estos mails que se cruzaron con el proveedor o con los proveedores, porque en una importación podríamos tener una o varias facturas, que no se presenten todos esos correos donde se hizo las cotizaciones, donde finalmente se hizo el pedido, donde se hizo la negociación precisamente a nivel de los precios, donde usted al final logró obtener un determinado descuento por X, Y, Z razones. Todo eso que dio origen a esa compra. A veces no se adjunta eso y eso sí es importante porque finalmente está justificando cómo usted llegó a esa transacción. Por otra parte, lo que son las fotocopias. Si usted tiene documentación y tiene en copias, la ley de modernización exige que todo lo que son copias tienen que venir notariadas. También lo que es en este caso los documentos bancarios. El documento bancario que suele ocurrir, por ejemplo, un estado de cuenta de 30 páginas de lado a lado. Y todo eso nos está revelando las diferentes transacciones de esa empresa importadora a nivel bancario, incluidos los pagos al proveedor. Entonces, si usted tiene en ese caso firma y sello del ejecutivo de cuenta del banco, pero solo lo tiene en la primera página o solo lo tiene en la última página, eso ya le va a invalidar el documento. Tiene que tener la firma y sello en cada una de las hojas y si es a doble carilla, en cada una de las carillas, porque se está certificando la validez de la información del estado de cuenta de cada una de sus hojas. Entonces, muchas veces también se falla en eso. Y también a nivel de documentos incompletos, estos documentos que ahorita mencionabas, cuya base legal está en el manual de valoración aduanera que mencioné al inicio en la bibliografía, SENAE MEE-2-2-007 del año 2017. Ese manual contiene justamente este listado que también la aduana lo ha publicado en diferentes boletines. Entonces, lo importante aquí es no necesariamente que usted cumple con el 100% en ese checklist, no. El asunto es justificar con coherencia entre esos documentos que el valor declarado efectivamente es el que corresponde. ¿Qué pasa si en el documento bancario existen varios pagos a su proveedor? Pero es porque no solamente corresponden a esa importación que está justificando, sino que usted ya ha hecho importaciones anteriores, sacó a crédito y todavía está pagando la deuda pendiente. Ok, pídale en ese momento un estado de cuenta a su proveedor con corte a esa fecha. Entonces, ¿qué diría el documento? El documento lo que le va a mencionar es
la empresa tal me hizo tales compras con tales facturas que corresponden a, en este caso, sus importaciones, tales facturas de tales fechas, se dio crédito tanto de plazo, 90 días, 30 días, 60 días, se ha pagado tanto hasta el momento y todavía deuda tanto. Y con eso usted está justificando por qué existen más movimientos de pago en sus estados de cuenta. Recordemos que cuando hablamos de los estados de cuenta, tienen que venir los movimientos desde 3 meses antes hasta 3 meses después de la fecha de transacción. Por otro lado, nosotros tenemos que en los documentos que se están presentando, muchas veces también lo que suele venir, que a nivel de lo que son las transacciones están, claro, están de diferentes transacciones a nivel bancario, está en su documentación de la importación y simplemente se están listando. Es prudente o es preferible que usted también presente alguna carta que explique los documentos, donde usted indique de esa factura o de tales facturas se relacionan la transacción tal contable, le pone el número de diario, le pone la referencia de la transacción según el estado de cuenta del banco, le pone cuál es el mail que está relacionado con esa compra. Es decir, hace una explicación de la documentación para que cuando el aforador revise pueda entender cuál es la lógica por la cual usted está justificando ese valor en aduanas declarado. Es importante mencionar algo. Si bien es cierto, estamos presentando todo lo que son los documentos justificativos del valor en una deuda razonable. Como les decía, la aduana se reserva el derecho precisamente de hacer esa revisión y verificar si efectivamente justifica o no justifica el valor declarado. Ahora bien, nosotros estamos viendo un poco una forma general cuál es el valor en aduana. Sin embargo, nosotros sabemos de que pueden presentarse diferentes casuísticas. Entonces, desde el mismo hecho de que la declaración no necesariamente responda al primer método de valoración, al valor de transacción, y que usted tenga que indicar de entrada si efectivamente no corresponde, no se lo puede valorar bajo ese primer método porque no cumple